todo el mundo está grabando y no pasa nada. Se trata de una invitación a la censura y a la autocensura. También ha habido abusos policiales. No están pidiendo la expulsión de los alumnos judíos. Acá no hay una política de persecución. Buenas para todos y todas. Gracias por estar nuevamente en este canal. Si usted no se ha suscrito, por favor, yo sé que el llamado es un poco intenso, pero es necesario. Por favor, suscríbanse acá abajito. Le dan clic, se suscriben, por favor. Hoy analizaremos la noticia más importante del mundo. ¿Cuáles? Las protestas que se han llevado a cabo en las distintas universidades en Estados Unidos contra pues la guerra en la Franja de Gaza. Básicamente las protestas de Estados Unidos contra la guerra entre el ejército israelí y Hamás en Gaza se han extendido a estos campos universitarios. Los manifestantes exigen a los centros educativos que rompan cualquier tipo de vínculo con proyectos que beneficien al gobierno israelí o de hecho a empresas que financien el conflicto en curso en el que ya han muerto más de 34.300 personas e incluso se habla además, yo quisiera decirle a Dai que antes de decirle a Mauricio Jaramillo, con quien siempre analizamos estas noticias, nos muestre las imágenes de las distintas protestas que se han llevado a cabo en las universidades en Estados Unidos, en donde ha habido abusos policiales bastante complicados y en donde se ha visto una cantidad de arrestos también. Se habla de que, pues, evidentemente, las protestas, las detenciones, las acusaciones, tanto de antisemitismo como de violación de la libertad de expresión y la violación de derechos humanos, pues se están viendo bien evidentes acá. Y acá la pregunta es, Mauricio, ¿se trata de movimientos de antisemitismo o se trata de un apoyo a Palestina que está sufriendo desde hace un tiempo importante de unos crímenes de Estado y de unas violaciones de derechos humanos? Gracias por estar acá, Mauricio. Bueno, con las buenas tardes, María Camila, y agradeciendo a la gente que nos ve al mediodía. Mire, yo creo que hay tres cosas. Lo primero es que es muy duro, es muy triste ver a estudiantes y a profesores siendo arrestados por la policía, ¿no? Esto duele mucho porque yo creo que acá hay una intimidación y se trata de una invitación a la censura y a la autocensura. En segundo lugar, yo creo que efectivamente, si nosotros decimos que no existe el antisemitismo, estamos incurriendo en el negacionismo. El antisemitismo es una realidad, es una enfermedad histórica desafortunadamente, pero, y aquí viene lo tercero, no podemos caer en este reduccionismo de que cualquier crítica contra el Estado de Israel, cualquier denuncia al genocidio, al apartheid y a la limpieza étnica son necesariamente expresiones de antisemitismo. La esencia de estas protestas en las universidades estadounidenses no es promover una cultura del odio contra los judíos. Acá no hay una política de persecución. Acá lo que se ha dicho es, no aguantamos más que nuestras universidades miren para otro lado y apoyen este genocidio. Es decir, esto es una campaña de denuncia, más no necesariamente de persecución contra los judíos. Claro. Lo que hemos visto definitivamente ha sido, pues, sí, represión. ¿Por qué? Porque los estudiantes de repente están en los campus, hasta ahí se les había, digamos, como dejado, o la policía de distintos estados había dejado que los estudiantes estuvieran en los campus, pero ya cuando, digamos, van a marchar dentro de la universidad o van a movilizarse, ahí es en donde empiezan, digamos, los desórdenes y demás. El tema del abuso policial que hemos visto, que de verdad yo me aterro cada vez más que en este momento, en este siglo de la historia, sigamos viendo este tipo de abusos, además ante cámaras. Todo el mundo está grabando y no pasa nada, ¿verdad? Y los tienen, pero como si fueran los peores delincuentes del mundo. O sea, están los señores y las señoras protestando, jóvenes, y los ponen contra el piso y les ponen tasers y, bueno, en fin, todos los abusos que hemos visto. Eh, Pareciera que tampoco eso fuera un impedimento para que lo siguieran haciendo, ¿no? O sea, no, sigue pasando. Mire, María Camila, esto también es bueno que recordárselo a la gente. El problema aquí concretamente, y se incentiva la violencia cuando la gente no la dejan expresarse. Estas son personas que han llegado de manera pacífica a las universidades y hay que recordar, uno, que en Europa, por ejemplo, en varios estados
como en Francia, en Alemania, en Reino Unido, se han prohibido manifestaciones en solidaridad con Palestina, insisto, con la excusa del antisemitismo. Y en segundo lugar, en Estados Unidos tenemos una cultura de la fuerza, de la autoridad, de la represión, que me parece que está desbordada. Por eso no es anodino, y yo creo que esto tiene un vínculo muy fuerte con lo que pasó con Vietnam. Es exactamente lo mismo, y lo que es desconcertante es que haya pasado más de medio siglo desde lo que ocurrió con Vietnam y en Estados Unidos todavía no haya una conciencia de que pues, la gente tiene derecho a manifestarse, además porque Estados Unidos en buena medida es la cuna de los sistemas presidencialistas y democráticos, es un referente para muchas personas en materia de garantías. Entonces, que esto esté pasando habla de, pues, hasta qué punto es insostenible esta defensa de Estados Unidos de Israel, y en segundo lugar habla de que hay que ponerle fin a estos abusos de la policía. Lo vimos hace unos años con George Floyd, y no podemos seguir reviviendo estas prácticas de censura, autocensura, persecución, y menos aún en centros universitarios. Sí, exactamente. La primera ola de manifestaciones se conoció en la Universidad de Columbia y allí pues miles de estudiantes instalaron esa zona de tiendas de campaña, de campamentos en la universidad y sin embargo después de eso la policía intentó desalojar ese campamento y ahí arrestó a más de 100 personas. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. ¿Qué va a pasar, digamos, con esas personas que las arrestan por eso? O sea, ¿por qué motivos las arrestan? Porque es que eso uno podría decir con un abogado, mire, están violando mi derecho a la libre expresión, ¿verdad? Eh, que, ¿cómo será el efecto de estos arrestos? Yo creo que los arrestos tienen un claro propósito, que es intimidar y desincentivar las protestas. Y lo que hemos visto concretamente es que han tenido el efecto contrario, como suele pasar cuando hay grandes represiones. En las grandes, digamos, los grandes levantamientos populares, la Revolución Húngara, la primavera en la antigua Checoslovaquia, la primavera árabe, incluso lo de George Floyd, digamos, está comprobado. Mandar a la policía y hacer esos arrestos masivos no sirve de nada, no termina por ocasionar lo contrario, es decir, genera más violencia, le da más visibilidad a las protestas y incita a otras personas a que se unan por solidaridad, como pasó con George Floyd y como está pasando ahora con estos manifestantes, que enhorabuena, hay mucha gente que se siente solidarizada. El argumento legal, que es básicamente una leguleyada, es que están alterando el orden, es que están violando los derechos de terceros, pero pues insisto aquí, mire, María Camila, hay muchos videos que muestran cómo, por ejemplo, a los estudiantes judíos los dejan pasar sin ningún problema. Es decir, yo no niego, insisto, no niego que haya habido persecución, no niego que haya habido comentarios, no niego que exista el antisemitismo, lo cual es obviamente desafortunado, pero uno no puede reducir esto a que están alterando el orden, a que son violentos, a que son unos terroristas, a que son simpatizantes de Hamas. Eso también lo he oído, gente que dice, es que los manifestantes están de acuerdo con Hamas y quieren que Hamas siga teniendo esas más de 100 personas que están injustamente detenidas. Eso es absurdo, eso no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pedir por el alto del genocidio no va en contravía de que uno también se solidarice con esas pobres familias israelíes que están sufriendo por culpa de Hamas. Sí, totalmente de acuerdo. Hablemos de las exigencias de los estudiantes, porque, Sí. digamos, en términos generales piden que los centros educativos se separen de cualquier tipo de empresa que esté impulsando esos esfuerzos militares en ese territorio, en algunos casos del propio Estado de mayoría judía. Pero también las demandas varían dependiendo del campus, ¿no? ¿De qué se tratan ese tipo de demandas? Esto también hay que ampliarlo en un contexto del boicot a Israel. Acá de lo que se trata, digamos, mucha gente lo que ha visto es que desde que se inició la ofensiva del 7 de octubre y se ha puesto en evidencia el genocidio, ha habido muchas empresas del mundo que lo han apoyado. Por ejemplo, en el caso de McDonald's, McDonald's empezó a decir que iban a financiar a las fuerzas de defensa israelí y la gente empezó a decir, mire, hay una serie de marcas que están enviándole dinero a Israel para que Israel lleve a cabo la ofensiva de Israel es costosísima, el dinero que ha perdido Israel es muy grande, y parte de las empresas en el mundo
que le están ayudando hoy a Israel o que tienen, digamos, relaciones privilegiadas, en ese mapa aparecen algunas de estas universidades. Entonces, lo que están pidiendo los alumnos es que cesen los vínculos de cooperación con el Estado de Israel, pero en ningún caso, y esto es bueno decírselo a la gente, no están pidiendo la expulsión de los alumnos judíos, no están diciendo que los judíos no pueden entrar o que no puedan ir a una clase, no están diciendo yo no puedo estar en la misma clase con una persona que profese esa religión o una persona que tenga la nacionalidad israelí. Se trata básicamente de una campaña de boicot porque se han dado cuenta, como pasó con Sudáfrica, que la mejor manera de combatir desde la ciudadanía esta campaña de apartheid, genocidio y limpieza étnica es precisamente no financiando actividades que hoy le dan vida pues a esta campaña ofensiva terrible contra los palestinos. Ahora, ¿cómo hacer para que esa delgadita línea no se rompa? Y le hablo de, apoyar este tipo de iniciativas y no caer en el antisemitismo en las universidades, sobre todo, porque en las universidades hay personas judías y pues hay personas judías que van a ir a estudiar y que de repente a veces no les importa lo que está pasando o incluso están en contra de el señor Netanyahu y sus políticas y sus decisiones de guerra. ¿Qué hacer con eso? Porque también se puede decir como, venga, esta gente está muy dolida definitivamente con lo que está pasando en Gaza y cualquier tipo de persona judía le puede parecer despreciable o demás. Es muy difícil, es cierto, pero pues yo pienso que la clave está en el diálogo y obviamente en matizar. De hecho, los judíos en Estados Unidos han sido muy críticos de Netanyahu, María Camila, antes del 7 de octubre. Los judíos en Italia, por ejemplo, cuando fue Netanyahu a visitar a su homóloga, Giorgia Meloni, los judíos en Italia salieron a protestar contra la presencia de Netanyahu en territorio italiano, e insisto, antes del 7 de octubre. Eso había pasado con la presencia de Smotrich, que es un supremacista arabofóbico, ministro de Finanzas, que visita Nueva York, y hay una larga lista de una carta de judíos neoyorquinos que le piden a Biden que no lo reciba y finalmente Biden lo termina no recibiendo. Lo que estaba pidiendo era que no lo dejaran entrar, finalmente lo dejaron entrar, pero el caso es que yo creo que ha habido un rompimiento entre el mundo judío o parte del mundo judío y lo que está haciendo Israel. Entonces, acá de lo que se trata es, creo yo, de abrir los canales de diálogo, de discusión, de exposición, es decir, la gente se vuelve violenta y hay más violencia cuando la gente no la dejan ejercer un derecho como es el de la protesta. Entonces, para mí la mejor forma es obviamente la educación, entender un poco que pues, los judíos no son responsables de esto que está pasando, ni siquiera los ciudadanos israelíes y ni siquiera los que votaron por Benjamín Netanyahu. Pero también hay que entender que cuando uno ve las imágenes de lo que está pasando en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, pues la gente está crispada, la gente está muy polarizada, la gente está herida, hay mucho en juego. Entonces ahí también me parece a mí que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande porque reducir esto, insisto, a un tema de odio contra Israel o antisemitismo, pues termina la autoprofecía o la profecía autocumplida, siempre se olvida cómo se dice, pero termina como cumpliéndose esa autoprofecía precisamente porque no hay una pedagogía, y yo creo que en eso también tiene mucho que ver los discursos de odio que venden tanto del lado israelí como del lado pro-palestino. Ahora, ¿en qué pueden terminar estas manifestaciones de tantos estudiantes en Estados Unidos? ¿Puede llegar a llamar la atención de la comunidad internacional, a llamar la atención del señor Netanyahu, que pues pareciera que no le importara esto? ¿Cuál es el efecto que podría tener esto? En Estados Unidos sin duda lo va a tener. Ahora también hay que tener en cuenta que esto es, una cosa es el Estados Unidos de las costas, de California, sí, de Nueva York, de Washington, claro. Sí. Pues otra cosa es el Estados Unidos del cinturón de la Biblia y del centro, pues que es un Estados Unidos que no se ocupa mucho de lo que pasa en el mundo, y cuando se ocupa en términos, creo yo, muy anacrónicos, muy básicos. Pero yo creo que esto puede llegar a tener efectos sobre Biden, sobre los israelíes. A mí hace poquito, digamos, un colega israelí judío de France 24 me decía, mira, aquí la gente hoy confía más en la autoridad de Biden que en la de Netanyahu. La autoridad de Netanyahu está ya destrozada. Entonces me parece que puede haber una suerte de círculo, y es que las universidades israelíes o los estudiantes
se sientan mal, se sientan apenados viendo lo que están haciendo sus colegas en Estados Unidos, porque pues básicamente la reacción en Israel ha sido muy pálida, ha sido cómplice, no ha sido tan activa como la de las universidades estadounidenses. Entonces puede tener un efecto, pero yo pensaría que indirecto. Bien, pues vamos a ver cómo se siguen desarrollando estas protestas. Ojalá que no haya más violencia y que no veamos tanta represión, porque lo que hemos visto ha sido pues fatal. Han sido jóvenes, mujeres que de repente están allí, no están haciendo nada, no tienen armas, no tienen nada, solamente están protestando y de repente llega la policía y pues con un abuso que no se puede justificar, hacen este tipo de, bueno, los arrestan y bueno. Y esto es lo que se ve solamente en algunos videos de celular, imagínense lo que no se ve, que eso es otra cosa. Mauricio, gracias por haber analizado esta noticia. Vamos a ver qué sigue pasando en estas próximas semanas con estos movimientos y con estas protestas estudiantiles. No, gracias a usted, María Camila, y quiero pues aprovechar para invitar a la gente a que también, digamos, se instruyan respecto a el antisemitismo, pero también la islamofobia y la arabofobia, que son aquí, yo creo que fenómenos sobre los cuales no siempre los medios de comunicación como que aterrizan, enfatizan. Aquí, por ejemplo, en el propio Vermont, 3 estudiantes fueron baleados por portar una kufilla, que es este velo que portaba Yasser Arafat, un niño, perdón, de 6 años fue asesinado en Illinois por ser de origen palestino. Entonces aquí también el discurso de odio hay que combatirlo en todas las orillas. Y pues si a alguien le interesa, acaban de inaugurar, María Camila, de pronto sería bueno, yo le sugiero que la entreviste a Odette Gidi, que es una barranquillera, digamos, de las que más ha trabajado por la comunidad árabe en Barranquilla. Acaba de inaugurar un observatorio de islamofobia y arabofobia, lo acaba de inaugurar en Barranquilla, y me parece que enhorabuena, nos sirve en este mundo tan crispado, tan polarizado, con tanto odio. Entonces, pues invitar a la gente a que la mejor forma de desarmar esos discursos de odios es a través del diálogo y de la información. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias, Mauricio, y gracias por la sugerencia. Por supuesto, la estaremos buscando. Mil y mil gracias a todas las personas que se conectaron. Por favor, no se les olvide suscribirse acá abajito, por favor, y sigan compartiendo este canal para que mucha más gente llegue y seamos más y más personas acá en este canal. Un abrazo para todos y todas. Chao.